En el mundo de los tiradores escolares, no solo sus acciones dejan cicatrices imborrables en las víctimas y sus familias, sino que su comportamiento en el tribunal también conmociona a quienes siguen estos casos. En este video vamos a sumergirnos en los detalles de aquellos asesinos que, lejos de mostrar arrepentimiento por sus crímenes, exhiben una frialdad que resulta tan perturbadora como los mismos actos de violencia. A lo largo de nuestra exploración, veremos cómo la falta de emoción en los rostros de estos criminales revela la oscura desconexión que los define, haciendo que el horror de sus actos sea aún más impactante. Nicholas Cruz, la indiferencia encarnada. El 14 de febrero de 2018, un día destinado al amor y la celebración de San Valentín, se convirtió en una tragedia cuando Nicholas Cruz, armado y lleno de odio, desató el terror en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Su ataque dejó 17 muertos y 17 heridos, sumiendo a una comunidad en un dolor y trauma que persisten hasta hoy. Lo que hace a este caso aún más perturbador, más allá de la violencia brutal, es el comportamiento que Cruz mostró durante su juicio, una frialdad casi inhumana. Cruz no solo no mostró remordimiento, sino que fue capturado en cámara riendo y bromeando con su abogado durante las audiencias judiciales. Este comportamiento no solo enfureció a las familias de las víctimas, sino que dejó perplejos a los presentes en la sala, incluyendo al juez. A lo largo del juicio, mientras se detallaban los desgarradores testimonios de las familias de las víctimas, Cruz mantuvo una expresión imperturbable. La indiferencia con la que enfrentó las descripciones de las vidas que había destruido amplificó el horror de sus acciones, revelando una desconexión emocional total. El tiroteo en sí fue una secuencia aterradora de eventos. Cruz comenzó su ataque armado cerca de una escalera junto a las aulas del primer piso. Un estudiante llamado Christopher McKenna se cruzó con él y, en un momento que revela la naturaleza cruel y calculadora de Cruz, le advirtió que huyera, insinuando que algo terrible estaba a punto de suceder. Segundos después, desató una ráfaga de disparos que resultó en la muerte de 14 estudiantes y 3 miembros del personal, incluidos Scott Bagel, un profesor de geografía, Chris Hickson, el entrenador de lucha libre, y Aaron Fice, el entrenador asistente de fútbol, quienes valientemente trataron de poner a salvo a sus alumnos. Cruz intentó escapar después del ataque mezclándose entre los estudiantes que huían, pero fue capturado sin resistencia aproximadamente 1 hora y 20 minutos después en la cercana ciudad de Coral Springs. Incluso durante su arresto, su comportamiento fue inquietantemente indiferente. Mientras las autoridades descubrían los videos que había grabado antes del ataque, donde detallaba sus planes, quedó claro que Cruz había premeditado cada uno de sus movimientos. En estos videos, su tono despreocupado y la falta total de emoción al describir cómo llevaría a cabo el tiroteo dejaron a todos perplejos. Durante el juicio, las familias de las víctimas aprovecharon la oportunidad para confrontarlo directamente. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Jennifer Guttenberg, madre de Jaime Guttenberg, de 14 años, le pidió que se quitara la máscara que llevaba, calificando su conducta de irrespetuosa. Cruz, aunque accedió a la petición, mantuvo su expresión impasible, mostrando una falta de arrepentimiento que solo profundizó el dolor de los presentes. Dimitrios Pagurtzis, el asesino que tarareaba. El 18 de mayo de 2018, Dimitrios Pagurtzis, un estudiante de 17 años de la escuela secundaria de Santa Fe en Texas, transformó un día ordinario en un infierno para sus compañeros y maestros. Sin previo aviso, armado con una escopeta y un revólver calibre .38, entró en la escuela y comenzó a disparar indiscriminadamente. 8 estudiantes y 2 maestros perdieron la vida, mientras que 13 personas resultaron heridas en un ataque que dejó a la comunidad sumida en el miedo y el horror. Lo que diferencia a Pagurtzis de otros tiradores escolares no es solo la brutalidad de sus acciones, sino la completa falta de arrepentimiento que mostró tanto durante como después de su ataque. Mientras disparaba a sus compañeros,
Se dice que tarareaba canciones y en algunos casos incluso se burlaba de sus víctimas antes de quitarles la vida. Pagurtzis no mostró ningún signo de emoción o remordimiento durante su ataque, y esa misma frialdad fue evidente cuando finalmente fue detenido. Tras un enfrentamiento con la policía, en el que resultó herido, Pagurtzis fue llevado bajo custodia y su actitud no cambió en lo más mínimo. En lugar de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones con algún rastro de arrepentimiento, mostró una indiferencia escalofriante. Firmó documentos judiciales sin titubear y durante su audiencia inicial, sus respuestas fueron frías y desprovistas de cualquier indicio de emoción. Los testigos que sobrevivieron al ataque recordaron a Pagurtzis como alguien callado y retraído, pero nunca sospecharon que estuviera tramando algo tan horrible. Sin embargo, una vez que las autoridades revisaron sus diarios y dispositivos electrónicos, descubrieron una planificación meticulosa que evidenciaba su deseo de llevar a cabo el tiroteo. Había escrito en varias ocasiones sobre su intención de cometer un ataque y luego quitarse la vida, aunque finalmente no lo hizo. Este descubrimiento mostró que el joven había estado albergando estos pensamientos oscuros por un tiempo, algo que pasó desapercibido para quienes lo rodeaban. Durante su audiencia en la corte, Pagurtzis mantuvo su comportamiento apático. No hizo ningún esfuerzo por disculparse con las familias de las víctimas ni mostró algún signo de remordimiento, algo que solo intensificó la ira y el dolor de los presentes. A pesar de las evidencias que apuntaban a un historial de acoso escolar y problemas emocionales, nada en su conducta durante el juicio sugirió que estuviera afectado por la gravedad de sus acciones. Uno de los aspectos más inquietantes de su caso es cómo parecía disfrutar del control que ejercía sobre la situación, desde el momento en que comenzó el tiroteo hasta el momento en que fue detenido. Durante su ataque, caminaba tranquilamente por los pasillos, disparando a sus compañeros sin vacilar, burlándose de ellos y lanzando comentarios sarcásticos mientras los mataba. Este comportamiento deshumanizante, combinado con su total ausencia de arrepentimiento, lo convirtió en uno de los tiradores escolares más perturbadores de la historia reciente. El daño que causó en la comunidad de Santa Fe fue profundo. Las vidas de las víctimas se perdieron para siempre y las familias quedaron destrozadas. Entre las víctimas estaban estudiantes como Shanna Fisher y Christian Riley García, quienes fallecieron junto con sus compañeros y profesores. Las autoridades descubrieron que Pagurtzis no solo había planeado cuidadosamente el ataque, sino que también había previsto un enfrentamiento con la policía, al estilo de los videojuegos violentos que tanto disfrutaba. T.J. Lane, el gesto de odio. El caso de T.J. Lane es uno de los más infames en la historia reciente de Estados Unidos, no solo por el asesinato de 3 estudiantes el 27 de febrero de 2012 en la escuela secundaria Chardon, Ohio, sino por la despreciable actitud que mostró durante su juicio. A diferencia de otros tiradores escolares que se mantuvieron fríos o distantes, Lane se destacó por la provocadora manera en la que respondió a las acusaciones en su contra. El día del tiroteo, Lane, que tenía 17 años en ese momento, entró en la cafetería de la escuela armado con una pistola calibre 22. Sin previo aviso, comenzó a disparar contra un grupo de estudiantes que estaban desayunando, matando a 3 de ellos: Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin y Russell King Jr. Otros 2 estudiantes resultaron gravemente heridos. Lane fue arrestado poco después del ataque, pero su comportamiento posterior dejó perplejos tanto a las autoridades como a la comunidad. Durante su juicio, Lane mostró una actitud tan cínica y despectiva que horrorizó a las familias de las víctimas y a los espectadores en general. A lo largo de las audiencias, mantenía una sonrisa irónica en su rostro, una mueca que parecía disfrutar del dolor que había causado. Lo que verdaderamente marcó un antes y un después en la percepción pública de Lane fue el momento en que, antes de ser sentenciado, se dirigió al tribunal con una declaración extremadamente provocadora. Sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, Lane se levantó, miró a las familias de las víctimas y les dijo: «Que se jodan todos ustedes», mientras levantaba su dedo medio en un gesto de odio. Este acto, lejos de ser una explosión emocional, parecía calculado,
como si quisiera dejar una marca aún más profunda en el dolor de las familias. El tribunal quedó en completo shock ante este gesto, y las reacciones de los familiares fueron de rabia e incredulidad. Para ellos, no solo habían perdido a sus hijos en un acto de violencia sin sentido, sino que ahora tenían que lidiar con la burla de alguien que no mostraba ningún signo de remordimiento. La frialdad y el desprecio de Lane no solo intensificaron el dolor, sino que también subrayaron la naturaleza cruel y despiadada de sus acciones. Finalmente, T.J. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, incluso después de su condena, su comportamiento continuó siendo perturbador. Incluso después de ser sentenciado, T.J. Lane siguió siendo un símbolo de crueldad. En un giro inesperado de los acontecimientos, en septiembre de 2014, Lane logró escapar brevemente de la prisión donde cumplía su condena, lo que generó una oleada de temor entre las familias de las víctimas y la comunidad en general. Aunque fue recapturado después de solo unas pocas horas, el hecho de que alguien tan peligroso y sin remordimientos pudiera escapar provocó una profunda indignación. El miedo y la ansiedad generados por su fuga fueron intensificados por los recuerdos de su comportamiento durante el juicio y por la idea de que este asesino, que nunca mostró arrepentimiento, pudiera estar libre nuevamente. Afortunadamente, Lane fue devuelto a prisión rápidamente, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Las familias, que ya habían sufrido lo indecible, se encontraron nuevamente enfrentadas al terror de un hombre que parecía no tener límite alguno en su desprecio por la vida humana. El caso de T.J. Lane ha dejado una marca imborrable en la historia de los tiroteos escolares en Estados Unidos. Lo que lo hace destacar, más allá del horror de sus crímenes, es su total falta de humanidad y empatía. En cada momento del proceso legal, Lane mostró que no solo era capaz de actos de violencia extrema, sino que también disfrutaba del dolor que infligía a otros. Su risa, sus gestos de desprecio y su total falta de remordimiento lo convirtieron en un ejemplo viviente de lo que puede suceder cuando alguien no tiene la capacidad de empatizar con el sufrimiento humano. Devin Erickson, la mirada vacía. El 7 de mayo de 2019, Devin Erickson, de 18 años, junto con su compañero Alec McKinney, de 16, llevaron a cabo un ataque mortal en la escuela STEM Highlands Ranch en Colorado. Lo que comenzó como un día normal se transformó rápidamente en una tragedia cuando los dos jóvenes abrieron fuego en su aula, dejando una marca imborrable en la vida de quienes estaban presentes. Aunque solo una persona, Kendrick Castillo, perdió la vida, el impacto emocional y psicológico del tiroteo fue devastador para los estudiantes y el personal de la escuela. Lo que hizo que el caso de Devin Erickson fuera particularmente inquietante no fue solo el ataque en sí, sino la actitud que mostró durante su juicio. Erickson, que fue arrestado poco después del tiroteo, fue descrito como alguien calmado, incluso frío, mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Su mirada vacía y la falta de emoción que mostró a lo largo del proceso judicial dejaron perplejos a los observadores. En el día del tiroteo, Erickson y McKinney entraron en el aula donde los estudiantes estaban viendo una película, La Princesa Prometida, como parte de las actividades previas a la graduación. Sin previo aviso, sacaron armas y comenzaron a disparar. 3 estudiantes, incluyendo a Kendrick Castillo, Joshua Jones y Brendan Byerly, se enfrentaron valientemente a los tiradores, impidiendo que el número de víctimas fuera mucho mayor. Lamentablemente, el acto heroico de Castillo le costó la vida. Lo que realmente distinguió a Devin Erickson fue su comportamiento en la sala del tribunal. A lo largo de las audiencias, Erickson no mostró ninguna señal de arrepentimiento. Al escuchar los testimonios de los sobrevivientes y las familias de las víctimas, mantuvo una expresión inexpresiva, casi indiferente, como si no comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Este comportamiento contrastaba con la abrumadora tristeza y el dolor que impregnaban la sala del tribunal. Durante el juicio, uno de los momentos más impactantes fue cuando el juez leyó los veredictos. Erickson, vestido con un traje gris, se mantuvo casi inmóvil, sus manos entrelazadas frente a él, sin apenas parpadear. Las familias de las víctimas, sentadas en la sala,
observaron cómo el joven que había destruido sus vidas mostraba una falta de remordimiento tan evidente que solo amplificaba su sufrimiento. A pesar de los desgarradores testimonios de los estudiantes que sobrevivieron al ataque y de los padres de Kendrick Castillo, Erickson no mostró ninguna señal de empatía o arrepentimiento. El juicio reveló detalles perturbadores sobre la planificación del ataque. McKinney, el cómplice de Erickson, había sido el autor intelectual detrás del tiroteo, pero Erickson fue quien ejecutó gran parte del plan. Los dos jóvenes habían discutido previamente el tiroteo e incluso bromearon sobre ello con sus amigos, lo que deja ver una desconexión emocional profunda con la violencia que estaban a punto de desatar. Ethan Crumbley, el adolescente sin culpa. El 30 de noviembre de 2021, el joven Ethan Crumbley, de solo 15 años, llevó a cabo un tiroteo devastador en la escuela secundaria Oxford, en Michigan. Armado con una pistola semiautomática de 9 milímetros, Crumbley mató a 4 estudiantes e hirió a otros 7, incluido un maestro. Pero lo que hizo que este caso fuera aún más perturbador no fue solo la juventud de Crumbley, sino su total falta de remordimiento tanto durante como después del ataque. El día del tiroteo, Crumbley llegó a la escuela con la pistola que había comprado usando dinero que obtuvo de sus padres. Ingresó al baño de la escuela y minutos después salió armado, comenzando a disparar de manera indiscriminada a los estudiantes que se encontraban en el pasillo. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en una escena de caos y terror, mientras cientos de estudiantes huían despavoridos para salvar sus vidas. Entre las víctimas se encontraban Tate Myre, Madison Baldwin, Hannah St. Juliana y Justin Schilling, quienes perdieron la vida en el ataque. Crumbley fue arrestado poco después de que la policía llegara a la escena, y lo que siguió en el tribunal fue una muestra escalofriante de su falta de emoción y empatía por las vidas que había destruido. Durante su juicio, Crumbley no mostró ningún signo de arrepentimiento. Cuando se leyeron los cargos en su contra, 4 de asesinato en primer grado, 7 de intento de asesinato y terrorismo, respondió con frialdad, declarando su culpabilidad sin un solo gesto de emoción. Mientras las familias de las víctimas relataban el dolor y la devastación que habían causado sus acciones, Crumbley permaneció inexpresivo, casi como si no comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Uno de los momentos más escalofriantes del juicio fue cuando se revelaron los videos que Crumbley había grabado antes del ataque. En estos videos detallaba con precisión sus planes para el tiroteo, y en su diario escribía sobre sus deseos oscuros y su aparente falta de arrepentimiento por lo que estaba a punto de hacer. La frialdad con la que planeó y ejecutó el ataque, combinada con su indiferencia total durante el juicio, lo convirtió en un caso emblemático de cómo la juventud no siempre implica inocencia. Crumbley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer tirador escolar en ser sentenciado por terrorismo en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la severidad de su sentencia, las familias de las víctimas se mostraron insatisfechas, ya que su falta de remordimiento hizo que la justicia se sintiera incompleta. Para ellos, el hecho de que Crumbley nunca mostrara signos de arrepentimiento o culpa amplificó el dolor de perder a sus seres queridos. Sky Bush, el pedido de ayuda que nunca llegó. El 20 de abril de 2018, Sky Bush, un joven de 19 años, desató el terror en la escuela secundaria Forest High en Ocala, Florida. Aunque solo disparó una vez, el caos y el pánico que generó su ataque dejaron una marca imborrable en la comunidad. Bush, armado con una pistola semiautomática de 9 milímetros, disparó a través de la puerta de un aula, hiriendo a un estudiante en el pie y provocando una estampida de estudiantes aterrorizados. Lo que hizo que el caso de Sky Bush fuera tan peculiar fue su motivación. A diferencia de otros tiradores escolares que buscan causar el mayor daño posible, Bush afirmó más tarde que su ataque fue un grito desesperado de ayuda. En entrevistas posteriores, reveló que sufría problemas graves de salud mental y que había estado buscando atención psiquiátrica, pero que no la había recibido a tiempo.
Según sus propias palabras, no tenía la intención de matar a nadie, solo quería que lo escucharan. Después de disparar, Bush fue confrontado por un valiente maestro que lo convenció de entrar en un aula cercana, donde fue detenido por las autoridades. A lo largo del juicio, su comportamiento fue notablemente diferente al de otros tiradores escolares. En lugar de mostrar frialdad o desprecio, Bush expresó remordimiento por sus acciones, aunque insistió en que no había tenido la intención de herir a nadie. Durante las audiencias, Bush habló abiertamente sobre su lucha con la enfermedad mental y cómo sentía que había sido ignorado por el sistema. A pesar de sus afirmaciones, fue acusado de disparar un arma de fuego en una escuela, un delito grave que podría haberle costado la cadena perpetua. Sin embargo, gracias a un acuerdo de culpabilidad, Bush fue condenado a 30 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. A lo largo del juicio, quedó claro que Bush no era un tirador típico. A diferencia de los asesinos fríos y calculadores que buscan causar el mayor daño posible, su ataque fue un acto desesperado impulsado por su lucha interna. Sin embargo, para la comunidad de Forest High, el trauma de ese día no desapareció y la herida emocional que dejó sigue latente. Bush cumple su condena, pero su caso es un recordatorio de cómo la falta de atención a la salud mental puede llevar a actos de desesperación que pueden tener consecuencias devastadoras. Charles Andrew Williams. La mente oscura detrás del horror. El 5 de marzo de 2001, Charles Andrew Williams, de solo 15 años, entró en la escuela secundaria Santana, en Santee, California, armado con un revólver calibre 22. Lo que comenzó como un día ordinario terminó en tragedia cuando Williams disparó a 15 personas, matando a 2 estudiantes e hiriendo a 13 más. El ataque dejó a la comunidad destrozada, y el comportamiento de Williams antes, durante y después del tiroteo sigue siendo objeto de análisis hasta hoy. A diferencia de otros tiradores escolares, Williams había intentado buscar ayuda antes del ataque. Según informes, había mencionado a varios compañeros y adultos en la escuela que llevaba un arma, pero nadie lo tomó en serio. En las semanas previas al tiroteo, había estado lidiando con acoso escolar y problemas emocionales graves, pero su pedido de ayuda fue ignorado. El día del ataque, Williams comenzó a disparar en el baño de chicos de la escuela, matando a 2 estudiantes de manera instantánea. Luego continuó disparando a los estudiantes que intentaban escapar, causando un caos indescriptible. A pesar de las súplicas de sus compañeros, Williams siguió disparando hasta que finalmente fue detenido por un oficial de policía. Durante el juicio, el comportamiento de Williams fue desconcertante. A pesar de la magnitud de sus crímenes, no mostró ningún signo visible de remordimiento o culpa. Su actitud fría y distante durante las audiencias dejó a muchos preguntándose qué lo había llevado a cometer semejante atrocidad. Sin embargo, a diferencia de otros tiradores que disfrutaban del caos que causaban, Williams parecía desconectado de la realidad, como si no comprendiera completamente las consecuencias de sus acciones. El 15 de agosto de 2002, Charles Andrew Williams fue condenado a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su juventud, fue juzgado como adulto debido a la gravedad de sus crímenes. Para las familias de las víctimas, la sentencia trajo una sensación de justicia, pero el dolor de perder a sus seres queridos nunca se desvaneció.